El hombre que más marca no es el que más insiste, sino el que menos se traiciona. Hay silencios que seducen más que 1000 promesas, miradas que pesan más que un discurso entero y ausencias que revelan quién tiene poder sobre sí mismo y quién sigue rogando amor disfrazado de deseo. Porque cuando un hombre deja de arrastrarse por atención, algo cambia en su energía, y el mundo entero lo siente. La mujer no teme tu belleza, teme tu indiferencia. Hay hombres que creen que una mujer cae por una cara perfecta, por un cuerpo trabajado, por una camisa bien puesta, por una voz grave, por una sonrisa medida como si la atracción femenina fuera un accidente visual y no una guerra psicológica mucho más vieja que el orgullo de cualquier macho inseguro. Se equivocan. La belleza llama la atención, sí, pero no desarma, no rompe defensas, no sacude el sistema nervioso, no se clava en la memoria como una espina. Lo que de verdad altera a una mujer no es que seas lindo, es que no seas fácil de gobernar. No es que entres a un lugar y todos te miren, es que ella note que su presencia no te arrodilla por dentro. Ahí empieza todo. Ahí nace esa tensión que muchos idiotas arruinan por hambre, por ansiedad, por necesidad de aprobación. Porque apenas sienten la posibilidad de gustarle a una mujer, empiezan a regalarle su centro, a entregarle su dignidad en cuotas, a dejar de actuar como hombres y a convertirse en empleados emocionales de una fantasía. Él le responde en segundos, adapta su tono, cambia sus horarios, edita su personalidad, finge misterio, finge desinterés, finge seguridad, pero por dentro ya se entregó, ya decidió que ella vale más, ya se puso abajo, ya empezó a perder, y lo más brutal es que muchas veces ni siquiera lo nota. Cree que está seduciendo cuando en realidad está suplicando con estilo, cree que está avanzando cuando ya está obedeciendo, cree que va ganando porque ella sonríe, pero la sonrisa no siempre es deseo. A veces solo es confirmación de que te tiene medido, clasificado, domesticado. Una mujer rara vez teme al hombre que la admira demasiado rápido. A ese lo huele como huele la sangre un depredador viejo. Puede disfrutarlo, puede jugar con él, puede incluso encariñarse con su ternura, pero no lo teme. Y no hablo de miedo como terror barato, sino de ese estremecimiento íntimo que aparece cuando se encuentra con un hombre al que no puede leer del todo, no porque sea falso, sino porque no está desesperado por ser comprendido, validado o elegido. Ese tipo de hombre no necesita actuar frío, simplemente no está mendigando calor. No se hace el importante, está ocupado construyendo algo que no depende de ella. No la ignora como táctica de adolescente. Conserva su eje porque entiende que la atracción no nace de perseguir, sino de sostenerse. Y ese matiz lo cambia todo, porque la mujer está acostumbrada a ser perseguida por hombres que se autodestruyen por una respuesta, por una salida, por una caricia, por una promesa vacía. Está acostumbrada al hombre que se impresiona demasiado, que se acelera demasiado, que fantasea demasiado. El hombre herido es predecible. El hombre necesitado es transparente. El hombre que no ha resuelto su abandono confunde deseo con salvación y por eso se vuelve manipulable. Cualquier migaja lo enciende, cualquier distancia lo desespera, cualquier silencio lo tortura. Y entonces comienza el espectáculo más triste de todos. El hombre deja de mirar a la mujer y empieza a mirar el reflejo de su propia carencia en ella. Ya no la desea, la usa como anestesia, ya no quiere compartir, quiere llenar un vacío, ya no seduce, absorbe. Y cuando un hombre absorbe, asfixia. Cuando asfixia, aburre. Cuando aburre, pierde. Yo he visto ese derrumbe demasiadas veces. Lo vi en otros y lo vi en mí. Lo vi en el tipo que parecía tenerlo todo y se partía en pedazos porque una mujer tardó 6 horas en contestarle. Lo vi en el que hablaba duro frente a los amigos pero temblaba cuando sentía que podía ser reemplazado. Lo vi en el hombre que confundía intensidad con valor, insistencia con masculinidad, celos con amor propio. Y también vi al otro, al que no corría, al que no interrumpía su vida por una mirada, al que podía disfrutar la presencia femenina sin arrodillarse frente a ella, al que entendía que la energía masculina no es ruido, ni dureza teatral, ni arrogancia hueca, es dirección, es peso interno, es la capacidad de no desfondarse cuando algo te gusta,
porque ahí es donde la mayoría fracasa. No saben sostener el deseo sin prostituir su dignidad. Quieren a la mujer, pero también quieren ser queridos, aprobados, elegidos, admirados, rescatados. Quieren demasiado, y el que quiere demasiado se delata. La piel habla, la mirada persigue, el cuerpo se inclina, el mensaje se alarga, la agenda se acomoda, el carácter se afloja, los límites se venden baratos. Después lloran diciendo que ellas prefieren al malo, al distante, al cabrón. Mentira cómoda. Lo que muchas veces prefieren no es la crueldad, es la solidez. No es el desprecio, es la ausencia de dependencia. No es el maltrato, es la fuerza de alguien que no se desarma por ser deseado. Hay una diferencia inmensa entre indiferencia sana y juego enfermo. El cobarde se hace el frío porque tiene miedo de mostrarse. El hombre firme no se hace nada, simplemente no se abandona a sí mismo por agradar. Uno es estrategia vacía, el otro es estructura. Uno busca controlar, el otro sabe controlarse, y esa distinción separa al manipulador barato del hombre peligroso de verdad. Peligroso no para dañar, sino para no ser tragado. Porque la mujer percibe cuando un hombre quiere poseerla para no sentirse pequeño y cuando un hombre la mira desde un lugar entero. El primero genera defensa, el segundo genera curiosidad. Curiosidad, esa palabra que tantos subestiman, vale más que 100 cumplidos. La mujer puede olvidar al hombre hermoso que se regaló demasiado rápido, pero tarda mucho en olvidar al que no trató de impresionarla como un vendedor, al que no le pidió permiso energético para existir, al que no convirtió cada interacción en una subasta de aprobación. Ese hombre deja una marca porque activa una pregunta. Y cuando una mujer empieza a hacerse preguntas sobre ti, ya entraste donde casi todos fracasan. No en su cama, no en su chat, en su mente. Pero cuidado, porque muchos imbéciles leen esto y salen a practicar silencio calculado, demora estratégica, ausencia prefabricada, distancia de manual. Basura. La indiferencia falsa huele peor que el miedo. El vacío no se puede disfrazar de poder sin que se note. Si por dentro estás temblando, por fuera puedes tardarte 3 días en responder y seguirás siendo esclavo. Si por dentro estás obsesionado, por fuera puedes fingir serenidad y seguirás transmitiendo hambre. La mujer no solo escucha tus palabras, siente tu intención, y la intención es un animal imposible de maquillar por mucho tiempo. El verdadero cambio no está en parecer menos disponible, está en dejar de vivir como un hombre disponible para cualquiera que le active la herida. Ahí empieza la transformación. Cuando dejas de preguntarte cómo hacer que ella piense en ti y empiezas a preguntarte por qué carajos tú necesitas tanto ser pensado. Cuando dejas de estudiar tácticas para provocar atracción y empiezas a destruir la raíz de tu complacencia. Cuando entiendes que tu problema nunca fue la falta de técnicas, sino el exceso de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser olvidado, miedo a no ser elegido, miedo a mirar de frente el hueco que venías tapando con mujeres, validación y fantasías de poder. El hombre que no ha atravesado ese infierno siempre será un títere elegante. Hablará de liderazgo, de marco, de presencia, de seducción, de alto valor, pero un rechazo lo desnuda. Una indiferencia lo quiebra. Un desinterés lo humilla. Porque no tenía estructura, tenía personaje. Y el personaje cae rápido cuando la realidad no lo aplaude. Por eso este asunto no va primero de mujeres. Va de ti. Va de ese lugar interno donde todavía reaccionas como un niño al que no escogieron. Va del día en que entendiste, sin palabras, que para ser amado había que agradar, adivinar, servir, adaptarse, callar, rendirse. Muchos hombres fueron domesticados mucho antes de seducir a su primera mujer. Fueron entrenados para ser útiles, no enteros. Correctos, no libres. Aceptables, no peligrosos. Y después se sorprenden de que su energía no encienda nada. Pero ¿cómo va a encender algo un hombre que siempre entra pidiendo perdón por existir? ¿Cómo va a provocar deseo uno que tiene pánico de incomodar? ¿Cómo va a sostener tensión uno que necesita resolver todo de inmediato para no sentir incertidumbre? La seducción real exige sistema nervioso, exige tolerar el vacío, exige poder mirar a una mujer que te atrae sin ponerla en un altar, exige no desbordarte por una posibilidad, exige soportar no saber, y eso duele,
porque el hombre roto quiere garantías, quiere certezas, quiere señales claras, quiere asegurarse de que no va a volver a sentirse pequeño. Pero el precio de vivir buscando garantías es que te vuelves blando, obvio y controlable. Nadie respeta del todo a quien se entrega antes de tiempo, ni siquiera tú. Hay una razón por la que después de arrastrarte por alguien sientes asco de ti mismo. No es ego, es una alarma moral. Es tu parte intacta gritándote que te traicionaste otra vez, que cambiaste verdad por estrategia, dignidad por atención, centro por posibilidad. Y sí, a veces una mujer aprovecha eso. A veces te mide, te prueba, te confunde, te jala, se aleja, vuelve, sonríe, desaparece, te da hilo y te lo quita. No porque sea un monstruo necesariamente, sino porque los seres humanos prueban poder donde detectan grietas. Y si tú llegas partido, el mundo entero aprenderá a abrirte más. Por eso la autodefensa psicológica no es un lujo, es una forma de higiene. Dejar de idealizar es higiene, dejar de proyectar es higiene, dejar de creer que una mujer hermosa vale más que tu paz es higiene. Dejar de interpretar atención como amor y ambigüedad como destino es higiene. El hombre que aprende eso deja de ser fácil de manipular, y cuando deja de ser manipulable, paradójicamente se vuelve más atractivo, porque ya no compra humo, ya no fuerza conexión donde solo hay química, ya no negocia sus límites por una promesa, ya no se desfigura para no perder. Y aquí aparece la verdad que casi nadie quiere oír. Muchas mujeres no se obsesionan con el hombre más bello, sino con el que no pudieron administrar emocionalmente, con el que no se volvió esclavo de sus cambios de humor, con el que no se derrumbó por su distancia, con el que no se aceleró por su cercanía, con el que no dejó de ser él porque algo hermoso lo miró. Eso produce respeto, y sin respeto, la atracción termina pudriéndose, porque el deseo sin respeto se vuelve entretenimiento, el deseo con respeto se vuelve tensión viva. Yo no hablo de ser una estatua, no hablo de volverte incapaz de sentir, no hablo de convertirte en un sociópata emocional con mandíbula fuerte y alma vacía. Hablo de otra cosa, de sentir sin arrastrarte, de desear sin arrodillarte, de amar sin perderte. Hablo de ser un hombre con fuego, pero con contenedor. Un hombre que puede abrirse, pero no suplicar. Que puede mostrar interés, pero no implorar reciprocidad. Que puede irse cuando algo no lo honra. Ahí empieza la verdadera fuerza. No cuando aprendes a gustar más, sino cuando aprendes a no mendigarte. Y sí, eso cambia la manera en que las mujeres te miran. Porque una mujer puede detectar cuando un hombre tiene una vida interior que no está a la venta. Cuando sus rutinas, su misión, su disciplina, su silencio, su humor, su cuerpo y su palabra responden a una arquitectura propia, no a la necesidad desesperada de ser elegido. Ese hombre no necesita castigar con indiferencia. Su atención ya tiene valor porque no la reparte como propaganda. No responde por ansiedad. No se muestra por terror a ser olvidado. No hace escena para recuperar control. Si la conexión existe, la vive. Si se rompe, la suelta. Si hay tensión, no la mata con sobreexplicación. Si hay rechazo, no se convierte en mendigo, juez o víctima. Y eso no nace del orgullo, nace de la identidad, de haber construido un suelo tan firme que el deseo ya no te vuelve un niño. Él entra, la mira, conversa, percibe, ríe, se permite interesarse, pero algo en su postura deja claro que no vino a hipotecarse por una promesa. Ella lo siente. No sabe explicarlo del todo, pero lo siente. No es dureza, porque la dureza artificial cansa. No es ego, porque el ego necesita ser visto. No es indiferencia cruel, porque la crueldad revela fragilidad. Es otra cosa. Es la paz de alguien que ya no necesita convertir cada mujer en prueba de valor. Y esa paz, en un mundo lleno de hombres reactivos, es casi erótica, porque rompe el patrón, porque no entra a competir con payasos, porque no vende humo emocional, porque no dice sí con la columna rota, porque puede retirarse sin teatro, porque puede quedarse sin deshacerse, porque no necesita tenerla para sentirse hombre, y cuando no la necesitas, recién puedes verla, verla de verdad, sin fantasía, sin hambre, sin servilismo, y desde ahí, curiosamente, puedes conectar más profundo,
porque por fin no estás usando a la mujer para tapar tu herida, estás encontrándote con ella sin convertirla en medicina. Esa es la diferencia entre el hombre que seduce y el hombre que absorbe. Uno comparte presencia, el otro exige rescate, uno despierta deseo, el otro demanda alivio, uno mantiene su centro. El otro lo entrega y luego culpa al mundo por haber quedado vacío. La mujer no teme tu belleza. La belleza se acostumbra. La belleza entretiene. La belleza compite con otras bellezas. Lo que no se olvida tan fácil es la experiencia de estar frente a un hombre que no se traiciona, que no se encoge, que no se sobreactúa, que no se intoxica con una mirada, que no necesita manipular para sostener valor, que no reacciona como herido cada vez que no obtiene lo que quiere, que puede desear intensamente y aún así conservar la cabeza fría y el alma en su sitio. Ese hombre no se vuelve inolvidable por ausencia estratégica, sino por peso interno, no por misterio de manual, sino por orden, no porque juegue mejor, sino porque ya no vive jugando a salvarse con mujeres. Esa es la clase de indiferencia que sacude, no la del niño resentido que castiga, sino la del hombre que por fin dejó de abandonar su propio trono cada vez que algo bonito le sonríe. Ahí termina la humillación. Ahí empieza el respeto. Y desde ese lugar, si una mujer llega, no encuentra a un suplicante con perfume, encuentra a un hombre. Cuando dejas de perseguir, empiezas a volverte inolvidable. Hay un momento en la vida de un hombre en que se da cuenta de que no estaba amando, no estaba seduciendo, no estaba construyendo nada, estaba corriendo. Corriendo detrás de una respuesta, detrás de una mirada, detrás de una mujer, detrás de una promesa que ni siquiera existía todavía, corriendo como corre el hambriento detrás del olor de la comida, como corre el herido detrás de cualquier cosa que le quite el ardor por 5 minutos. Y ese hombre, aunque se vista bien, aunque entrene, aunque aprenda palabras, aunque memorice técnicas, aunque aparente seguridad, sigue oliendo a urgencia. Y la urgencia pesa. La urgencia ensucia. La urgencia vuelve predecible al hombre más brillante y miserable al más talentoso, porque el que persigue demasiado deja de elegir y empieza a mendigar. Eso es lo que casi nadie te dice cuando te venden discursos de conquista, de energía masculina, de marco, de juego, de tensión, de valor alto. Que muchos no quieren a la mujer, quieren dejar de sentirse vacíos. Y cuando un hombre usa a una mujer para dejar de sentirse vacío, ya perdió la batalla antes de abrir la boca. Yo he visto a ese hombre, he sido ese hombre, el que se convencía de que era intenso, pero en realidad estaba desesperado. El que se decía a sí mismo que solo estaba siendo atento, pero por dentro estaba negociando su dignidad a cambio de una posibilidad. El que revisaba el teléfono como si cada vibración fuera una sentencia sobre su valor. El que convertía la demora de una respuesta en una humillación personal. El que se volvía estratega de la nada porque no soportaba la simple idea de no ser elegido. Y desde afuera nadie lo veía sangrar. Porque el hombre aprende muy temprano a esconder la herida detrás del chiste, detrás del gimnasio, detrás del trabajo, detrás del tono firme, detrás del personaje. Pero por dentro la verdad es mucho más brutal. Estaba persiguiendo porque no sabía estar consigo mismo. Esa es la raíz. No persigues porque amas demasiado. Persigues porque te abandonaste demasiado tiempo. Persigues porque te enseñaron a creer que si alguien te desea, entonces vales más. Persigues porque una parte de ti sigue siendo ese niño que aprendió que el amor se gana complaciendo, adivinando, adaptándose, haciéndose útil, tragándose la rabia y sonriendo aunque por dentro se esté pudriendo. Después ese niño crece, desarrolla barba, aprende a hablar más grave, mira videos de liderazgo, compra ropa negra, mejora su postura y cree que eso basta, pero no basta, porque en cuanto aparece una mujer que le sacude algo por dentro, vuelve a salir el viejo patrón. Se acelera, se ofrece, se acomoda, se entrega demasiado pronto, y luego cuando ella se enfría o se aleja o simplemente no siente lo mismo, él no solo siente rechazo, siente que vuelve a quedar al descubierto la vieja conclusión podrida. No fui suficiente. Ahí es donde muchos hombres se convierten en caricaturas. Unos se vuelven intensos, otros se vuelven fríos, otros se vuelven resentidos, otros se vuelven manipuladores baratos,
otros se vuelven payasos emocionales, pero casi todos siguen girando alrededor de lo mismo. Siguen persiguiendo, aunque ahora lo hagan con más ego, más silencio o más rabia. Y perseguir no siempre se ve como mandar muchos mensajes. A veces perseguir es pensar demasiado en alguien que apenas conoces. A veces es construir una película mental con una mujer que solo te sonrió 2 veces. A veces es modificar tu agenda, tu energía, tu enfoque, tus prioridades, tu identidad, porque apareció alguien que activó tu hambre. A veces perseguir es interno, y lo interno se nota más que cualquier palabra. La mujer percibe cuando un hombre está sobreinvertido antes de tiempo. Lo percibe en su velocidad, en su necesidad de asegurar, en la manera en que la conversación deja de ser encuentro y se convierte en examen. El hombre que persigue no conversa, intenta convencer, no disfruta, calcula, no comparte, compite contra el miedo. Y un hombre que compite contra el miedo siempre se termina delatando. Por eso volverte inolvidable no empieza cuando aprendes a gustar más. Empieza cuando dejas de correr, cuando dejas de comportarte como si el amor, el sexo o la atención femenina fueran un oasis en mitad de tu desierto interno. Cuando entiendes que nadie olvida con facilidad al hombre que no se arrastra, no porque sea cruel, no porque sea inaccesible, no porque juegue con el deseo ajeno, sino porque transmite una presencia que no está desesperada por capturar nada. Hay una diferencia brutal entre el hombre que elige y el hombre que caza por hambre. El primero observa, disfruta, propone, avanza, se retira si hace falta, conserva su centro. El segundo se obsesiona, idealiza, acelera, se deforma, tolera lo que antes juró que no toleraría. El primero tiene deseo, el segundo tiene abstinencia emocional. Y la abstinencia emocional hace que cualquier mujer medianamente atractiva parezca destino, milagro, señal divina o amenaza. Desde ahí nacen los errores más costosos. Desde ahí un hombre empieza a justificar ambigüedades, a romantizar migajas, a confundir química con compatibilidad, a llamar misterio a lo que en realidad es falta de interés, a llamar conexión a lo que apenas es tensión sin estructura. Todo porque sigue persiguiendo la sensación, no la verdad. La verdad casi siempre es más simple y más fría. Cuando tú te gustas poco, sobrevaloras a cualquiera que parezca aprobarte. Entonces corres. Corres detrás de la que te valida, de la que te enciende, de la que te da la atención exacta para mantenerte colgado del anzuelo. Y aquí aparece otra verdad que a muchos les destroza el ego. Hay mujeres que no necesitan ser monstruos para volverse adictivas. Basta con que tú estés roto de una manera específica. Basta con que vengas con hambre de reconocimiento, con miedo al abandono, con costumbre de perseguir lo ambiguo, para que quedes atrapado en la más mínima alternancia de cercanía y distancia. Un día te da calor, al otro te enfría, y tú llamas a eso profundidad. No, eso es tu sistema nervioso confundiendo inestabilidad con intensidad. Eso es tu herida tomando el volante. Por eso dejar de perseguir no es una táctica de seducción, es una cirugía psicológica, es cortar la relación enfermiza entre tu valor y la respuesta de alguien más. Es dejar de usar el interés femenino como una máquina para medir si sirves o no sirves. El hombre que logra eso cambia sin necesidad de sobreactuar. Su voz cambia, su mirada cambia, su paciencia cambia. Ya no entra a una conversación con el peso de quien tiene que ganar algo urgente. Entra ligero, pero firme. Puede mostrar interés sin perder compostura. Puede sentir atracción sin volverse esclavo. Puede decir lo que quiere sin dramatizarlo. Puede retirarse sin dejar una escena de humo. Y eso deja marca. Mucha más marca que la persecución ruidosa del hombre que promete todo muy rápido. Porque el hombre que persigue quema su misterio en la primera semana. Se explica demasiado, se ofrece demasiado, se ilusiona demasiado, se exhibe demasiado. No deja espacio para que la otra persona lo descubra. Se vomita entero encima de la mesa porque tiene miedo de no ser suficiente si no lo entrega todo ya. Y ahí mata lo que pudo haber crecido. Lo mata con ansiedad, lo mata con prisa, lo mata con hambre. En cambio, cuando dejas de perseguir, no te vuelves pasivo, te vuelves sólido. No desapareces para manipular, apareces desde otro lugar,
Desde un lugar donde tu vida no gira alrededor del próximo mensaje, de la próxima salida, del próximo cuerpo que te haga olvidar tu vacío una noche. Desde un lugar donde ya construiste un eje. Tienes cosas que hacer, responsabilidades que honrar, un cuerpo que cuidar, una mente que ordenar, una herida que dejar de romantizar. Y cuando una mujer aparece en medio de esa estructura, ya no ocupa el trono. Ocupa un lugar real. Ni más ni menos. Ahí sí puedes verla. Ahí sí puedes desearla sin inventarle perfecciones. Ahí sí puedes enamorarte sin volverte un mendigo del destino. Yo recuerdo a un hombre que parecía tenerlo todo a favor. Buen porte, conversación, ambición, una presencia que en otro contexto habría pesado. Pero se destruía cada vez que una mujer le gustaba de verdad. En público podía parecer sereno, en privado se desfiguraba, analizaba todo, sobrepensaba todo. Convertía cada silencio en juicio, cada demora en castigo, cada gesto en mensaje oculto. Se prometía no escribirle y terminaba escribiendo. Se prometía no esperar nada y terminaba esperando todo. No era falta de carácter, era una guerra interna no resuelta. No había aprendido a sentarse con el deseo sin obedecerlo. No había aprendido a sentir sin someterse. Años después ese hombre cambió, pero no porque dominó más técnicas, sino porque por fin admitió algo insoportable. No estaba buscando amor, estaba buscando alivio. Y nadie se vuelve inolvidable mientras pide alivio. La gente puede compadecerte, usarte, entretenerse contigo, incluso quererte un poco, pero no te recuerda con respeto profundo si tu energía siempre estuvo suplicando que no la dejaran sola. Lo que deja huella es otra cosa. Es el hombre que llega sin invadir, que mira sin tragarte, que desea sin tragarse a sí mismo, que no sobreactúa el interés ni lo esconde detrás de una actuación infantil de frialdad. Porque dejar de perseguir tampoco significa convertirte en estatua. Muchos confunden desapego con represión. Se vuelven secos, inaccesibles, mudos, calculadores, y creen que eso es poder. No, eso es miedo maquillado. Eso también es persecución, solo que ahora persigues control, persigues no sentir, persigues no quedar expuesto. El hombre inolvidable no es el que juega a ser inalcanzable, es el que no necesita perseguir porque ya no está huyendo de sí mismo. Puede acercarse, puede hablar claro, puede mostrar deseo, pero no se descompone si no obtiene lo que quiere. Esa es la diferencia. No mendiga reciprocidad, no insiste donde no haya apertura, no trata de convencer a nadie de verlo. Ofrece presencia. Si hay respuesta, avanza. Si no la hay, su dignidad no se desploma. Esa clase de autocontrol no es fría, es masculina en el sentido más maduro de la palabra. Y sí, la palabra está gastada, deformada, prostituida por tanto idiota que la usa para justificar brutalidad o arrogancia, pero aquí no hablo de eso. Hablo de un hombre que sabe sostener el caos interno sin convertir a una mujer en su enfermera espiritual. Hablo de alguien que dejó de usar la seducción como muleta para sentirse vivo y empezó a vivir de tal forma que su sola calma ya pesa. Porque eso es lo que muchos no quieren aceptar. El hombre que deja de perseguir recupera energía. Energía mental, sexual, emocional, creativa. Toda esa atención que antes se iba en fantasías, ansiedad y validación, vuelve a su sitio. Vuelve al cuerpo. Vuelve al trabajo. Vuelve al propósito. Vuelve al silencio fértil. Y desde ahí ocurre algo casi inevitable. Te vuelves más atractivo sin proponértelo. No por magia, sino porque ya no exudas hambre. Ya no andas tomando a cualquier mujer como examen final de tu autoestima. Entonces conversas mejor porque no estás actuando. Escuchas mejor porque no estás traduciendo cada frase en términos de aprobación. Te ríes mejor porque no estás cuidando cada gesto como si fuera una inversión. Tu presencia se afila porque tu energía ya no sale despedida detrás de todo lo que brilla. Eso es poder de verdad. No el del manipulador que aprende a tirar de los hilos, sino el del hombre que ya no tiene hilos visibles por donde arrastrarlo. Y ahí está el punto más duro de todos. Muchas veces perseguías porque así evitabas mirar tu vida de frente. Mientras estabas obsesionado con alguien, no tenías que ocuparte de tu mediocridad, de tu falta de disciplina,
de tu confusión, de tu cobardía, de tu cuerpo descuidado, de tu miedo a estar solo, de tus ambiciones postergadas. Perseguir te daba drama, y el drama te daba identidad. Dejar de perseguir, en cambio, te deja desnudo frente a una pregunta incómoda. Si no estoy corriendo detrás de nadie, entonces, ¿qué estoy construyendo? Ahí es donde muchos retroceden, porque es más fácil anhelar a alguien que ordenar la propia existencia. Es más fácil fantasear con una mujer que levantarse temprano, cumplir la palabra, entrenar, estudiar, trabajar, sanar, renunciar a los vicios que te mantienen pequeño. Pero no hay forma de volverte inolvidable si tu vida sigue siendo una sala de espera, decorada con frases duras. Lo inolvidable no nace del discurso, nace del peso, del hombre que ya atravesó suficiente fuego como para no volverse loco por una chispa, del hombre que ama, pero no se arrodilla, del hombre que puede irse sin odiar, del hombre que puede quedarse sin suplicar, del hombre que dejó de convertir el deseo en persecución y lo convirtió en dirección. Porque el deseo bien llevado no te vuelve débil, te vuelve exacto. Te muestra qué te gusta, qué te mueve, qué te enciende, qué clase de vínculo quieres construir y qué ya no estás dispuesto a tolerar. Pero eso solo ocurre cuando el deseo no está mezclado con hambre infantil. Cuando dejas de perseguir, empiezas a notar cosas que antes no veías. Notas quién solo responde a la atención y quién de verdad responde a tu presencia. Notas cuando una conexión está viva y cuando solo estás enganchado a la fantasía de conquistar algo difícil. Notas que muchas veces no extrañabas a la mujer, extrañabas la descarga química de sentirte cerca de conseguir algo que te validara. Notas que a veces tu supuesto amor era ego herido con poesía encima. Y esa claridad duele, pero limpia, porque al final, el hombre inolvidable no es el que más mensajes provoca ni el que más cabezas gira en un lugar. Es el que, después de irse, deja la sensación de que estaba entero, de que no actuó desde la urgencia, de que no vendió su alma por atención, de que había algo en él que no se podía comprar con coqueteos, sexo o promesas. Eso se siente, eso se recuerda, eso incluso cuando la historia no continúa, deja una marca más profunda que la intensidad histérica de tantos hombres que persiguen hasta vaciarse. Y si una mujer vuelve la cabeza después de que te fuiste, que no sea porque la confundiste, la manipulaste o la castigaste con distancia barata. Que sea porque sintió algo raro en un mundo lleno de hombres reactivos. Sintió a uno que no estaba pidiendo permiso para valer. Uno que no perseguía porque ya no estaba huyendo de sí mismo. Uno que por fin entendió que la verdadera seducción empieza cuando se acaba la necesidad de ser salvado por alguien más. El poder de callar. Así nace el deseo que no se controla. El hombre débil habla de más porque no soporta el vacío que deja su propia inseguridad. Llena cada segundo con explicaciones, chistes, anécdotas, confesiones prematuras, promesas innecesarias y una avalancha de palabras que no nacen de la verdad sino del miedo. Miedo a no impresionar. Miedo a incomodar, miedo a que lo olviden, miedo a que una mujer se levante de la mesa, del chat, de la vida, y lo deje frente a la evidencia brutal de que nunca fue rechazado por lo que dijo, sino por la desesperación que llevaba encima. El hombre roto cree que el silencio lo perjudica, cree que si no mantiene el estímulo, si no entretiene, si no convence, si no seduce con un flujo constante de ruido, perderá presencia, pero ocurre lo contrario. Se abarata, se vuelve fácil de leer, se entrega antes de tiempo, regala toda su energía por la ilusión de controlar la reacción ajena. Y ahí empieza su derrota, porque no hay nada más transparente que un hombre que habla para evitar sentirse pequeño. Lo vi durante años, lo vi en tipos carismáticos que parecían dominar el lugar y se desmoronaban apenas una mujer dejaba de mirarles con fascinación. Lo vi en hombres brillantes, con trabajo, cuerpo, presencia, que se transformaban en vendedores de sí mismos cuando algo bonito les despertaba el hambre. Lo vi en mí, que es peor, porque cuando te ves a ti mismo haciendo el ridículo interno mientras por fuera finges temple, entiendes la profundidad del problema. Uno cree que el problema es no saber qué decir, pero no, el problema es no soportar lo que sientes cuando no dices nada. Ahí se revela todo.
Ahí se ve si eres dueño de ti o si llevas años intentando comprar valor con palabras bonitas. El silencio no es ausencia de mensaje. El silencio es mensaje en estado puro. Dice si tienes centro o no lo tienes, si estás presente o estás actuando, si quieres compartir o colonizar, si deseas a una mujer o quieres usarla para escapar de tu propia herida. El hombre que no puede callar no está comunicando, está persiguiendo. Persigue aprobación, persigue validación, persigue una respuesta concreta, persigue alivio. El que calla con peso no necesita empujar la escena para sentir que existe. No se esconde, no se congela, no juega al místico barato que cree que parecer lejano lo vuelve profundo. Esa caricatura también huele a miedo. Hablo de otro silencio, uno mucho más incómodo y mucho más poderoso. El silencio del hombre que puede sostener su deseo sin ponerse a sangrar por la boca. El que mira, escucha, percibe, deja espacio, no por cálculo adolescente, sino porque ya no tiene prisa por demostrar nada. Ese espacio desordena a mucha gente porque el mundo está lleno de bocas ansiosas y vacías que confunden intensidad con valor. Pero el deseo verdadero rara vez nace del exceso, nace de la tensión, nace del borde, nace de lo que no fue entregado con facilidad obscena. No me refiero a manipular, a castigar con distancia, a callar para dominar, porque esa basura la usan los cobardes que no saben vincularse y llaman estrategia a su incapacidad afectiva. Hablo de callar porque por fin dejaste de mendigarte. Hablo de no responderle al impulso automático de rellenar cada hueco con palabras porque ya no vives desesperado por caer bien. El hombre que aprendió eso se vuelve raro, no raro como el personaje frío, sino raro como algo escaso en un mundo donde todos compiten por atención. Y lo escaso pesa, lo escaso activa imaginación, lo escaso obliga a mirar 2 veces. Una mujer puede olvidar una cara linda, un cuerpo firme, una frase bien ensayada, pero tarda mucho más en olvidar la experiencia de estar frente a un hombre que no se abalanzó sobre el vacío, que no vendió el alma por aprobación inmediata, que no trató de hipnotizarla con ruido. Ese hombre no genera impacto por lo que revela, sino por lo que contiene, porque contener no es reprimir. Contener es tener fuerza interna suficiente para no derramarte encima del otro. El hombre sin contención convierte cualquier conexión en una descarga. Habla de más, promete de más, se abre de más, acelera de más, confiesa demasiado pronto, busca profundidad instantánea y llama autenticidad a lo que en realidad es una ansiedad vestida de honestidad. Después se pregunta por qué perdió el respeto, por qué ella se enfrió, por qué algo que parecía encenderse murió tan rápido. Murió porque asfixió el proceso. Murió porque no dejó espacio para el deseo, sino para la invasión. Murió porque el otro no sintió una presencia, sintió una necesidad. Y la necesidad nunca ha sido erótica cuando viene de un hombre que ya se arrodilló por dentro. Yo aprendí tarde que la mayoría de los hombres no hablan para expresarse, hablan para controlarse a través de la reacción ajena. Hablan y observan si ella sonríe, si aprueba, si se inclina, si se interesa, si valida, si sigue ahí. Cada palabra es una sonda emocional. Cada frase es una moneda lanzada a una máquina esperando premio. Y cuando el premio no llega, el hombre acelera todavía más. Cambia el tono, se vuelve más gracioso, más profundo, más intenso, más disponible. Cava su tumba con talento. Pero el problema nunca fue la conversación. El problema fue que no tenía estructura interna para tolerar la incertidumbre. Ahí entra el silencio como disciplina, no como truco, disciplina, porque callar cuando por dentro quieres correr, explicar, asegurar, convencer, es una forma de dominio sobre ti mismo, y sin dominio sobre ti mismo, cualquier discurso de masculinidad es maquillaje. El hombre que no sabe callar tampoco sabe elegir, reacciona. El silencio bien llevado no lo vuelve pasivo, lo vuelve exacto. Escucha mejor, lee mejor. Pregunta menos desde la ansiedad y más desde la curiosidad real. Observa lo que otros se pierden por estar ocupados demostrando. Nota los cambios de tono, la incomodidad, el interés auténtico, la contradicción, el cansancio, la fragilidad detrás del teatro. Y al notar mejor, deja de idealizar. Eso es clave.
porque muchos hombres hablan demasiado no solo por nervios, sino porque ya proyectaron una fantasía sobre la mujer que tienen enfrente. Ya la convirtieron en premio, en destino, en posibilidad de rescate. Entonces no conversan con ella, conversan con la película que montaron en su cabeza. Por eso se sobreexponen, por eso intentan forzar conexión, por eso no escuchan realmente. Están buscando encajar en su propio delirio. Cuando callas lo suficiente, la fantasía pierde fuerza y la realidad entra. Ahí puedes ver a la mujer de verdad, no la diosa, no la herida que viene a salvarte, no la amenaza que puede humillarte, sino una persona compleja, hermosa quizá, intensa quizá, pero humana al fin. Y cuando la ves humana, tu deseo deja de ser servil. Se vuelve limpio, se vuelve adulto. Ya no necesitas capturarla para sentirte entero. Puedes desearla y aún así respirar. Puedes sentir la tensión y no correr a resolverla. Eso produce una clase de presencia que poca gente sabe sostener. Él está ahí, habla cuando tiene algo que decir, se ríe sin exagerarse, pregunta sin interrogar, expresa interés sin ponerse de rodillas. Entre una frase y otra deja huecos, y en esos huecos ocurre algo que los hombres débiles no soportan. La otra persona empieza a sentir, empieza a proyectar, empieza a preguntarse, no porque él esté jugando, sino porque no la está saturando. El deseo necesita espacio del mismo modo que el fuego necesita oxígeno. Si lo aplastas con demasiada explicación, lo matas. Si lo alimentas con presencia, mirada, contención, verdad medida y no regalada, empieza a expandirse solo. Por eso el silencio no controla el deseo ajeno. Crea las condiciones para que el deseo aparezca sin ser empujado. Esa es una diferencia brutal. El manipulador barato usa el silencio como castigo, retira palabras para provocar ansiedad, desaparece para enganchar, se hace el profundo para que la otra persona lo persiga. Eso es podredumbre elegante. Tarde o temprano se ve. Tarde o temprano genera desconfianza. El hombre firme no calla para enganchar. Calla porque no está esclavizado por la compulsión de llenar el aire y de dirigir la percepción ajena. Puede decir menos porque es más. Puede quedarse quieto porque no se está derrumbando por dentro. Y esa quietud pesa más que 100 técnicas. Recuerdo a un hombre que entraba en cualquier lugar convencido de que la clave era dominar la conversación. Había leído, aprendido, memorizado, practicado. Tenía historias, humor, recursos. Nadie diría que le faltaba habilidad. Pero algo siempre se le iba de las manos cuando por fin se topaba con una mujer que de verdad le movía el centro. Sus ojos hablaban antes que su boca. Su cuerpo se inclinaba demasiado. Sus frases llegaban demasiado rápido. Su necesidad de impresionar reventaba el subtexto. Ella podía reír, podía seguir el juego, incluso podía sentirse atraída al principio, pero en algún punto percibía el temblor. Y cuando una mujer percibe que el hombre se juega su valor interno en esa interacción, se rompe algo. No siempre se rompe la química, a veces se rompe el respeto. Y sin respeto, la atracción se vuelve entretenimiento. Aquel hombre cambió solo cuando dejó de entrenar palabras y empezó a entrenar silencio. No silencio teatral, silencio de sistema nervioso. Sentarse con la incomodidad, hablar más lento, no contestar de inmediato a cada estímulo, no justificar, no interrumpir el misterio natural de una conversación queriendo administrar la impresión que dejaba, aprender a mirar sin pedir perdón, aprender a sonreír sin regalarse, aprender a dejar una frase suspendida sin correr a rematarla para no sentirse expuesto. Al principio parecía poco, luego se volvió enorme, porque por primera vez las mujeres no solo oían lo que decía, sentían lo que no necesitaba decir. Y eso es infinitamente más poderoso. El hombre que ha sufrido mucho y no ha hecho el trabajo interno suele convertirse en un explicador compulsivo. Quiere dejar todo claro, quiere definirse, justificar intenciones, revelar profundidad, demostrar que no es como los otros, probar que tiene buen corazón, que merece confianza, que no hará daño. Lo hace porque teme ser malinterpretado, teme ser descartado, teme que no vean lo bueno que hay en él. Ese impulso parece noble, pero muchas veces nace del mismo pozo de siempre. Necesito que me apruebes para sentir que estoy a salvo. Entonces habla de más, se desnuda demasiado pronto, explica lo que no hacía falta explicar, ofrece información que nadie pidió,
Y con eso elimina algo esencial, la posibilidad de que el otro descubra por sí mismo quién eres. Ser descubierto pesa mucho más que ser anunciado. Lo descubierto se siente verdad. Lo anunciado se parece a marketing. En cambio, el hombre que tiene paciencia deja que el tiempo haga su trabajo. No corre a confesar, no corre a prometer, no corre a etiquetar la conexión, no corre a definir. Sostiene el proceso, permite que el deseo respire, permite que la curiosidad haga lo suyo, permite que la otra persona venga también, invierta también, se exponga también. Porque esa es otra verdad que muchos no soportan. El que habla demasiado roba al otro la oportunidad de moverse. Si tú llenas todo el espacio, si tú dices todo, propones todo, explicas todo, sostienes todo, entonces no hay danza, hay monólogo. Y nadie se vuelve inolvidable haciendo monólogos ansiosos. Lo inolvidable está en la tensión compartida, en la sensación de que había algo vivo circulando y no todo fue desarmado de inmediato por la compulsión de controlarlo. El silencio también protege. Protege del autoengaño, protege de la manipulación, protege de quienes buscan hombres fáciles de leer y todavía más fáciles de llevar. El hombre que revela demasiado pronto sus vacíos, su hambre, sus heridas, sus expectativas, no está siendo profundo. Muchas veces se está dejando abierto para que cualquiera toque los botones correctos. Hay gente que percibe eso con precisión quirúrgica. No necesita ser malvada. Basta con que esté acostumbrada a usar la atención ajena como combustible. Y ahí caen los hombres que no saben callar. Se delatan solos. Dicen qué les duele, qué les falta, qué sueñan, qué necesitan, qué temen perder, y luego se sorprenden cuando todo eso aparece convertido en palanca. Por eso la autodefensa psicológica también se parece al silencio. No contarle el alma a cualquiera. No exponer tu centro antes de saber si el otro tiene manos limpias. No porque vivas escondido, sino porque entendiste que la intimidad tiene un ritmo, y que acelerar ese ritmo no te hace más honesto, te hace más vulnerable de una forma torpe. El silencio ordena, selecciona, filtra, separa a quien viene solo por estímulo de quien tiene la capacidad de quedarse cuando el ruido se acaba. Y el hombre que se domina en el silencio se vuelve mucho más libre en la palabra. Porque ya no habla por ansiedad. Habla porque eligió hablar. Ya no confiesa para ser visto. Revela cuando siente que el terreno lo merece. Ya no halaga por hambre. Reconoce con medida. Ya no responde desde la herida. Responde desde la presencia. Eso se siente. Eso pesa. Eso deja marca. Muchos creen que el deseo que no se controla nace del juego, del misterio artificial, de la frialdad calculada, de la distancia estratégica. No. Todo eso puede generar obsesión, confusión o dependencia, pero no necesariamente deseo limpio. El deseo más fuerte nace cuando alguien percibe que hay profundidad contenida, que hay fuerza sin ruido, que hay fuego sin desborde, que hay un mundo interno que no está desesperado por exhibirse ni por ser validado. Ese tipo de presencia activa imaginación porque no se ofrece como mercancía. Se siente como realidad, como algo que existe con o sin la aprobación del otro. Y eso es magnético. No porque sea cruel, no porque sea inaccesible, sino porque está entero. Las mujeres, igual que cualquiera con algo de sensibilidad, detectan esa diferencia. Detectan al hombre que calla porque está vivo dentro, no vacío. Detectan al que no llena el aire por miedo. Detectan al que puede mirarlas en silencio sin temblar por ser suficiente o no ser suficiente. Detectan al que no convierte cada pausa en amenaza. Y cuando lo detectan, algo cambia. No se sienten presionadas, no se sienten consumidas, sienten espacio. Y dentro del espacio, si hay química, si hay verdad, si hay tensión real, el deseo empieza a crecer sin que nadie lo empuje. Ese es el punto. No se controla, no se mendiga, no se fabrica con fórmulas, nace. Pero nace mejor cuando no lo aplastas con verborrea, con necesidad, con histeria elegante. He visto hombres convertirse en memorables solo por dejar de explicarse, solo por sostener la mirada un segundo más sin tener que adornar el momento. Solo por escuchar de verdad y responder desde algo más profundo que la necesidad de impresionar. Solo por no contestar cada provocación, cada prueba, cada inseguridad ajena con discursos para calmar el ambiente.
Porque también ahí el silencio pesa. No reaccionar de inmediato, no defenderse ante todo, no justificar el valor propio. El hombre que se conoce no vive contestando acusaciones invisibles. No corre a probar que no es peligroso, que no es como los demás, que sí merece. Vive distinto. Y por vivir distinto, comunica distinto. A veces una sola pausa bien sostenida dice más que una hora de explicaciones. A veces el hombre que menos se exhibe es el que más queda rondando en la mente ajena. A veces lo que vuelve inolvidable una conversación no es lo brillante que fuiste, sino lo presente que estuviste. Y presencia casi siempre significa menos ruido del que tu miedo quisiera producir. Al final, el poder de callar no está en dominar a nadie, está en dejar de traicionarte, en no prostituir tu centro por el terror a un vacío, en no derramarte encima de alguien solo porque te hizo sentir vivo por un momento, en aprender que el silencio no es castigo ni ausencia, sino estructura. Es el lugar donde tu ansiedad deja de dirigir la escena. Es el lugar donde el deseo deja de ser súplica y se vuelve energía contenida. Es el lugar donde un hombre roto empieza a reconstruirse porque por fin soporta estar presente sin anestesia, sin personaje y sin esa necesidad patética de llenar el mundo con palabras para no escuchar el temblor de su propia alma. Y cuando un hombre llega ahí, cuando ya no se acelera, cuando ya no se explica de más, cuando ya no persigue con la boca lo que no puede sostener con el cuerpo y la conciencia, entonces sí, algo nace, no un truco, no una máscara. Nace una forma de peso que casi nadie puede fingir y que por eso mismo casi nadie olvida. A veces el error no fue hablar mal, fue hablar de más, no fue sentir deseo, fue dejar que el deseo te volviera débil. Porque una mujer no siempre recuerda al hombre que más prometió, ni al que más insistió, ni al que más ruido hizo. Recuerda al que tuvo presencia, al que se quebró sin querer gustar, al que supo mirarla sin arrastrarse por dentro, al que entendió que si el silencio no es ausencia, sino control. Y ahí es donde casi todos fallan. Confunde la intensidad del valor, insistencia con poder, atención con atracción, pero el hombre que de verdad deja huella no persigue, no se explica más, no se regala por ansiedad, se sostiene. Y cuando un hombre se sostiene, algo cambia, su energía pesa distinto, su mirada pesa distinto, su forma de callar incluso pesa distinto, porque no está buscando ser elegido para sentirse valioso. Ya entendió su valor antes de entrar, y ese tipo de hombre, aunque diga menos, provoca más, aunque muestre menos, deja más marca, aunque se retire, sigue presente en la mente de quien lo sintió de verdad. De eso iba todo esto. No de volverte frío, no de volverte cruel, y no de jugar a manipular, sino de dejar de traicionarte por una mirada, por una respuesta, por una posibilidad. Porque cuando dejas de mendigar atención, empiezas a transmitir algo mucho más peligroso y mucho más escasoso: dominio sobre ti mismo. Y desde ahí nace la atracción. No necesitas ruido para quedarse. Quédate con eso. A veces el verdadero poder no está en lo que dices, está en lo que ya no necesitas decir para que tu presencia hable por ti. Nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte en mente imbatible, escuchar estos gran consejos. No olviden darle like y suscribirse. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.